Un asesino trató de eliminar todas las huellas del crimen, pero progresivamente fue añadiendo nuevas pruebas forenses que dejaron estupefactos a los investigadores, hasta que los científicos probaron una técnica que nunca había sido aplicada en un caso criminal. Dicha innovación supuso un hito en la ciencia forense. Crímenes imperfectos. Farmersville, Texas, es la personificación de la América rural. En otro tiempo fue conocida por su ingente producción de cebollas. Es un lugar donde los valores tradicionales siguen vigentes. Aún hay personas por aquí que te dicen: nosotros no echamos el cerrojo, estamos en Farmersville. Raquel Toleson, de 20 años de edad, nació y creció aquí. Y también aquí es donde decidió criar a su hija Avery, de solo 6 meses. Era una persona feliz. Tenía los problemas típicos de cualquier otro joven de su edad. Pero era una madre excepcional. Estaba muy entregada a su bebé. Raquel sufrió un proceso de divorcio nada agradable y vivía a solas con su hija cerca del centro del pueblo. A eso de las 7:30 de la mañana, en un cálido día primaveral de 2004, la madre de Raquel pasó a visitarla. Dentro, encontró a Avery sola en la cama. Sin embargo, vio que Raquel no estaba en casa. Empecé a llamarla Raquel, pero no contestaba. Decidí mirar en los armarios, debajo de la cama, pero no estaba allí. Había indicios de que algo había ocurrido. La cama había sido desplazada, el cabecero estaba inclinado hacia adelante y la mesita de noche separada de la pared. Sin embargo, el bolso y el coche de Raquel seguían allí. En el suelo de la cocina había una posible pista. Se trataba de la solicitud de divorcio de Raquel. Y sobre ella, la huella de un zapato, como si alguien la hubiera pisado al salir. Eso indicaba que alguien más que Raquel estuvo en la casa la noche de su desaparición. La madre de Raquel llamó a su ex yerno Andrew Toleson para ponerle al corriente de la situación. Le dije: Andrew, no encuentro a Raquel, no la veo por ninguna parte. Me contestó que en ese momento no podía abandonar su trabajo. La policía interrogó a todos los habitantes del pueblo que pudo y organizó una partida de búsqueda por todos los campos y pastizales posibles. La búsqueda fue intensa. La reacción fue inmediata en toda la zona. En quads, en coches todoterreno, a caballo, a pie. Fue una respuesta masiva. Durante 5 días, la búsqueda continuó sin encontrar rastro alguno de Raquel. Honestamente, creo que había mucha gente que no conocía muy bien a Raquel. Por eso pensaron, habrá decidido desaparecer voluntariamente. Yo la conocía bien. Jamás se le ocurriría abandonar a Avery. No la dejaría sola ni un segundo. Vamos, que ella era la razón de su existencia. La quería a raudales. Entonces, un hombre que paseaba por el campo a unos 15 kilómetros de la casa de Raquel descubrió los restos carbonizados de una joven. Una comparación dental confirmó que la víctima era Raquel Toleson. A unos 150 metros de donde hallaron el cuerpo había una hondonada, un descampado con trozos de tronco de árbol. Encontraron lo que parecían ser restos de una hoguera. Yo había pasado muchas horas junto a su madre. Ese día tuve que regresar e informarle de que habíamos encontrado el cadáver, pero que ella no podía verlo, no podía realizar la identificación de su hija, no podía abrazarla ni despedirse de ella. Fue muy duro. No sé, se me paró el corazón. Simplemente no podía creerlo. Necesitaba una confirmación. No sé, no sabría qué más decir. Las investigaciones fueron difíciles. El asesino había quemado el cadáver de Raquel para eliminar las posibles pistas.
Pero la policía sabía por dónde empezar, interrogando a su ex marido, Andrew Tollefson. Ciertas personas cometen actos que no deberían cometer y que nos provocan aflicción. La mayor parte de los habitantes de Farmersville, Texas, acudieron al funeral de Raquel Tollefson celebrado en la iglesia baptista del pueblo. Fue difícil para ellos comprender cómo pudo ser raptada Raquel en su propia casa, en mitad de la noche, y que nadie se enterara. No había forasteros en Farmersville. Su casa estaba a 3 manzanas del cuartel de la policía y a 2 de la plaza del pueblo. No creo que los agentes tampoco pensaran que el criminal fuera un desconocido. Sin duda todos intuían que ella le conocería y que éste la raptó. Se conocerían entre sí. Por regla general y tratándose de una aldea, tenía que ser alguien perteneciente a su entorno social. No quiero decir que fuera un amigo íntimo, pero sí alguien que conociera a la víctima. La autopsia reveló que Raquel había sido violada, apuñalada y que su muerte había sido producida por estrangulamiento. Yo estaba horrorizada, pues además de madre soy también abuela. El hecho de que una persona le pueda hacer eso a otro ser humano me parece horripilante. Las circunstancias de este caso fueron horrendas. Se trataba de una joven madre, una víctima completamente inocente, que fue raptada en mitad de la noche, brutalmente violada, estrangulada hasta morir y apuñalada. Y encima su cuerpo fue llevado a un lugar apartado y arrojado como si fuera un desperdicio. Para los investigadores, la única persona con un móvil posible era de quien se había separado, Andrew. Principalmente porque él no quería el divorcio. Raquel maduró mucho más rápido que Andrew durante el tiempo en el que vivieron juntos. Andrew, ¡para allá! Creo que la relación abocó al fracaso y que Raquel fue consciente, o bien intuyó, según mi parecer, que así no iban a ninguna parte y que por tanto era el momento de abandonar el nido. Andrew dispuso de una coartada para la noche del asesinato de Raquel. Declaró que estuvo en una fiesta con sus amigos. Uno de ellos luego le llevó en coche a su casa y también dijo que no volvió a salir de ella hasta la mañana siguiente para dirigirse al trabajo. Esa noche acabó borracho como una cuba. Además, disponíamos de pruebas que confirmaban que había pasado toda la noche en su casa debido a la intoxicación etílica. La coartada parecía consistente, hasta que los investigadores se enteraron de que encendieron una hoguera en la fiesta. Era una coincidencia interesante, porque el cuerpo de Raquel había sido calcinado en una hoguera. Por tanto, el teniente Larry Smart quería saber si había conexión alguna entre la hoguera de la fiesta y la escena del crimen. Fuimos recogiendo esos zoquetes para someterlos a un análisis forense. El teniente Smart envió las muestras de madera de la hoguera y de la escena del crimen al doctor en geografía Henry Grisino Mayer, profesor asociado en la Universidad de Tennessee. Al principio no me entusiasmaba mucho la idea y creo que tampoco al teniente Smart. En fin, que yo no albergaba muchas esperanzas. Con un simple vistazo, el doctor Grisino Mayer supo que la madera de ambas muestras era de aromo. Este árbol, parecido a la acacia, es extremadamente común en zonas desérticas y a menudo se utiliza en las barbacoas. Arde despacio y apenas produce humo. Pero prácticamente no había forma alguna de adivinar si ambas muestras de madera tenían el mismo origen. No tenían marcas de sierra peculiares y los anillos no aportaban ninguna información útil. Es un tipo de madera con pequeñas vetas por todos los anillos. En consecuencia, si lijamos la superficie, dichos anillos no quedan muy delimitados. Yo estaba bastante desanimado, sobre todo porque se trataba de una buena evidencia. Pero el doctor Grisino Mayer se acordó de lo siguiente, de una nueva prueba sobre la cual había leído algo y que permitía identificar la huella química de la madera. La espectroscopia de plasma inducida por láser es realmente algo reciente, lleva muy poco en funcionamiento. Sin embargo, ahora es utilizada por el FBI, se usa en contraterrorismo y la experta en el tema es una tal doctora Martin.
Envió las muestras de madera a la doctora Madhavi Martin del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee. Colocamos la madera debajo del haz de luz del láser y provocamos una chispa en la superficie de la muestra. Todos los elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, aparecieron al instante. La chispa, conocida como nube de plasma, contiene todos los elementos químicos de la muestra. Y el espectrómetro consigue identificar todos esos componentes. La mayor parte de los elementos químicos son comunes, pero otros no. Estos en particular contenían titanio, lo cual me dejó anonadada. Vimos titanio en abundancia en todo el espectro cromático. El titanio no es un componente natural de la madera. Esto sugería que su árbol originario crecía cerca de una zona industrial, donde el titanio contaminaba las aguas subterráneas. 11 troncos fueron analizados, 8 pertenecientes a la escena del crimen y otros 3 de la hoguera. Todos tenían los mismos componentes químicos e idénticos niveles de titanio. Fuimos capaces de establecer que las dos muestras de madera coincidían en un 99,99% en su composición. Ambas procedían del mismo conjunto de árboles, si es que no eran del mismo ejemplar. Esto fue una primicia para la ciencia forense. Nunca antes dos muestras de madera diferentes que tenían que ver con un mismo crimen habían resultado tener la misma huella química. En un 99,99%, es asombroso. Me quedé pasmado. Si alguien hubiera venido y nos hubiera dicho que tenían una certeza del 90% de que la madera procedía del mismo árbol o del mismo bosque, ya de por sí nos hubiéramos quedado impresionados. Dado que la madera de la hoguera era la misma que la utilizada para quemar el cadáver de Raquel, esto suponía ser una prueba casual y a la vez excepcional, que apuntaba a Andrew Tollison como el asesino. O tal vez no. Raquel Tollison fue raptada en su casa, supuestamente por alguien a quien ella conocía, y su cuerpo calcinado fue encontrado en un apartado bosque. El exmarido de Raquel, Andrew, estaba en la fiesta de la hoguera la noche que Raquel fue raptada, y la madera empleada coincidía con la utilizada para carbonizar el cuerpo de ella en un 99,9%. Esta prueba era una posible conexión entre Andrew Tollison y la escena del crimen de su ex esposa. Cada vez que se produce una desaparición, y especialmente cuando hay un divorcio de por medio, el marido o todos los que tengan que ver con él se convierten en sospechosos del caso. Pero esta conclusión es precipitada. Los presentes en la fiesta dijeron a los investigadores que Andrew Tollison no tenía nada que ver con la hoguera. Fue otra persona la que trajo la leña de Aromo al lugar. Se trataba de Moisés Mendoza, de 21 años, quien trabajaba reparando aparatos de aire acondicionado y conocido tanto de Raquel como de Andrew. Fueron al colegio juntos. Para que lo comprobaran, les enseñé fotos tanto de los primeros como de los últimos años de primaria. Y por extraño que parezca, él siempre coincidió con ella en alguna de sus clases. Cuando Raquel y Andrew se separaron, amigos de ambos declararon que Mendoza les había dicho que estaba muy interesado en salir con ella. Quizás Moisés quería ser un amigo mucho más especial respecto a lo que Raquel quería ser. No hay pruebas que atestiguen que ambos salieran juntos, pero al tener amigos comunes, se vieron a menudo en fiestas o en otras reuniones sociales. Todo parecía pura inocencia hasta que la policía indagó en el pasado de Mendoza. Moisés Mendoza tenía una gran cantidad de antecedentes policiales. Había cometido 2 robos con agravantes y además había intentado secuestrar a varias jóvenes de Dallas, todos con resultados infructuosos. Mendoza estaba en libertad bajo fianza por uno de estos delitos cuando Raquel desapareció. En un registro de su casa se encontraron un par de botas. Estaban manchadas de hollín y olían a gasolina. Para ver si la huella de estas botas coincidía con la dejada en casa de Raquel, los investigadores las enviaron a un analista forense, Michael Villarreal.
realizó impresiones de las suelas e hizo una comparación visual con parte de la huella encontrada en casa de Raquel. Una vez que vi que había similitudes en el tamaño, forma y diseño, eché un vistazo más minucioso a otras características más específicas. Entonces pude comprobar que dichas particularidades de una de las suelas coincidían con las de la parte de la huella encontrada. Las características accidentales son resultado de cómo uno ande con el calzado. Estas son únicas en cada par de zapatos. En este caso, la huella dejada en el acta de divorcio era asombrosamente clara, perfecta para someterla a una comparación. El dibujo del talón de la bota izquierda no dejaba lugar a dudas. Me fue posible determinar que una de las botas en cuestión correspondía con la huella parcialmente dejada en el papel. Lo que averiguaron es que encajaba a la perfección. La policía también analizó unos pantalones vaqueros cubiertos de tizne. Debajo del hollín había diminutas manchas de sangre. El perfil genético de la sangre correspondía con el de Raquel Tollefson. Los investigadores de homicidios informaron a Mendoza de los resultados de las pruebas forenses. Era como si no le importara. Estaba completamente ajeno a la situación. No mostraba remordimientos. Era una persona muy fría. No me lo creía. Me desperté al día siguiente y me dije, tío, tiene que haber sido un sueño. Estaba tan muerto de miedo que no quería asumir la realidad. Pero no, había sido real. Yo fui el autor. Estoy convencido de esto. En algunas personas existe un lado violento que les domina. Y esto es lo que le sucedía a Moisés Mendoza. Se lo había pedido el cuerpo esa noche y no iba a haber nadie que le parara. Según la acusación, la noche del crimen Moisés Mendoza acudió a la fiesta y trajo consigo algo de leña para encender una hoguera. Los testigos afirman que Mendoza estuvo bebiendo y se mostraba irado. Tuvo encontronazos con varias personas de la fiesta. Tuvo un altercado con dos chicas a las que incluso amenazó con matar. Les dijo que les cortaría la cabeza. Estuvo profiriendo toda clase de amenazas. Cuando Mendoza vio que Andrew Tollefson no vino acompañado a la fiesta, dedujo que Raquel estaría sola en casa. Dejó la fiesta a eso de las 2 de la mañana y las pruebas sugieren que se dirigió en coche a casa de Raquel. Hola, Raquel. Hola, Moisés. ¿Qué te trae aquí a estas horas? No está muy claro qué excusa le dio para poder entrar, pero las pruebas indican que se produjo un forcejeo. La petición de divorcio de Raquel cayó al suelo, pisándola Mendoza con su pie izquierdo, prueba fehaciente de que él estuvo allí. Dónde llevó a Raquel a continuación permanece incierto, pero las pruebas forenses dan a entender que la violó, la apuñaló y luego la estranguló hasta morir. Se encontró sangre en los vaqueros de Mendoza que coincidía con el ADN de Raquel. A continuación, echó mano de madera de aromo para prender una hoguera en un apartado bosque, en un intento por eliminar todas las pruebas del asesinato. Mientras trataba de deshacerse de algunas pruebas forenses, involuntariamente él estaba generando otras, que sirvieron para establecer una conexión entre Mendoza y la escena del crimen. Los forenses lo identificaron con el mismo árbol, no con los árboles de una zona o de una misma especie, sino con un único árbol. Estos son los resultados a los que estamos acostumbrados en análisis de ADN en humanos, pero no en árboles o vegetales. 3 meses después de la muerte de Raquel, Mendoza fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a la pena capital. En realidad, fue él mismo quien se condenó a muerte la noche que fue a aquella casa, violó a esa joven madre y puso fin a su vida sin mostrar compasión alguna hacia ella, su hija o su familia. Sé que no debería decir esto, pero si por mí fuera, su condena hubiera sido aún peor. Y cuando digo peor me refiero a que lo torturaran,
Porque en mi opinión, la pena de muerte es un gran alivio para él. Los padres de Raquel se han hecho cargo de su nieta Avery. Y están agradecidos a que unos ingeniosos detectives encontraran una solución científica que ellos desconocían. Y que además esos investigadores no cejaran en su empeño, en el sentido de todo puede ser posible. Los resultados son un hito en la historia forense. Es asombroso que la tecnología actual pueda ser capaz de todo eso. Cuando a uno le hablan acerca de las pruebas forenses, piensas que eso no puede ser verdad. Me parece que es muy alentador para las conciencias de muchas personas saber que pueden lograr todo eso. Es extraordinario lo que consiguen en la actualidad. Siempre he tratado de convencer a los detectives novatos de que tienen que estar en estrecho contacto con los científicos y con la nueva tecnología aplicada a nuestro ámbito, porque ese es el futuro para hacer cumplir la ley, para la ciencia forense, si es que no es ya realidad.